para hablar de tradiciones. Él se llama Pietro Sorba. Pietro, Ani Ventura te saluda acá y todo el equipo. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Gracias, Ani, por esta invitación. Muy lindo estar comunicado con el programa y con los oyentes. Gracias por la oportunidad. Pietro, vos que sabés bastante, muchísimo de tradiciones, de la tradición argentina, de la tradición italiana, porque lo estudiaste. Yo te quería preguntar, en la comida argentina, ¿qué cosas se conservan y qué cosas cambiaron de la tradición? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que hubo un cambio en algunas tradiciones? Bueno, se conservan todavía muchas cosas que son herencias de la época criolla, o sea, la que sí le siguió inmediatamente a la llegada de los colonizadores españoles. Pensemos en los pastelitos, en las empanadas, en el asado, en los criollitos cordobeses, en las semitas sanjuaninas y mendocinas, revuelto gramajo, locro, chanfaina, puchero, escabeches, me llevo todo, Pietro. Pastel de carne, cremona, humita, carbonada, en fin, hay todavía herencia fuerte, tradicional. Pensemos también a los bodegones, a las cantinas, a las parrillas tradicionales, a las comidas hechas, elaboradas, cocinadas y finalizadas en un horno de barro. Pensemos en el asado criollo, pensemos en la comida de fin de año, donde aparecen platos que durante otros meses del año no existen, o por lo menos se ve muy poco, como el vitel toné, la lengua en escabeche, el pavo, adobado, ¿dónde compras pavo, el matambre con rusa, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente el pan dulce. Entonces, bueno, eso también es tradición. Pero las cosas cambian. Bueno, ahí Mercedes Sosa lo decía, ¿no? Las cosas cambian. Las cosas cambian, pasan los años, cambian las generaciones, cambian las tendencias, cambian la moda, sobre todo en la comida. Por supuesto hay cosas que se mantienen, pero hay cosas, imagínense hablar de veganismo hace 10 años atrás o 15 años atrás en Argentina, un país atravesado por el monopolio de la carne, hubiera sido una cosa media loca. Hoy en día se calcula que entre el 5, el 6, el 7% de la población mira con favor y con simpatía la comida vegana. Entonces eso cambia, ¿no? En un esquema tradicional como el nuestro, donde la carne vacuna impone sus reglas, su fuerza. Bueno, pensar que exista un 7% de la población, que no son pocos, estamos hablando de 2,5 millones, 3 millones de personas que buscan una alternativa a ese enfoque tradicional. Bueno, ese es un cambio. Pensemos a los, ya que hablamos de bodegones y de cantinas, pensemos en lo que sucede con los, se llaman los neobodegones, ¿no? Sí. Son bodegones de última generación, que por diferentes razones encararon un camino un poco más contemporáneo, buscando aprovechar las virtudes de la tradición, de los platos tradicionales, y llevándolos hacia una instancia un poco más contemporánea, ¿no? Donde quizás se cocina con menos grasa, en porciones un poco más chicas, pero los platos se mantienen, las denominaciones se mantienen. Ese me parece un camino muy interesante, siempre y cuando las cosas se hagan bien. Porque si después las cosas se hacen mal, corremos el riesgo de que toda esa herencia recibida, que la suma de décadas y siglos que nos enseñaron, que nos ayudaron a construir una identidad, como bien decía vos, bueno, no podemos correr el riesgo de que eso se destruya. Entonces nuestro perfil culinario es evidentemente basado en carnes, basado en empanadas, basados en platos de los inmigrantes, y no hay razón en el mundo que justifique alejarnos de ese esquema. Sí, tenemos que pensar que vivimos en el año 2024, que el mundo se mueve, que los cocineros evolucionan, tienen nuevas ideas, buscan nuevas combinaciones, que aparecen nuevos productos que se pueden integrar a ese eje temático, y que no está mal
tener esa mirada abierta. Esa es un poco la síntesis de lo que pienso sobre la comida y la tradición. Te quería preguntar, Pietro, porque también vos lo incluiste. Hoy en día, si yo quiero hacer empanadas, o quiero hacer pastelitos, o quiero usar grasa, también es cierto que hay ingredientes que uno va a lo mejor eliminando porque son difíciles de conseguir. Sí. Yo no sabría hoy en Buenos Aires dónde ir a buscar grasa para hacer, entonces lo reemplazo por aceite. Ni siquiera uso la manteca. Con el tiempo, desde Petrona, doña Petrona, que usaba tanta manteca, hoy en día parece que lo mejor es el aceite. Y ni hablar del aceite de oliva. Pero digo, se fueron reemplazando productos e ingredientes por otros. Esto es un poquito adaptar la tradición a la salud, a los precios, a las costumbres, ¿a qué? Se mezcla todo, porque existen, y es de una manera a veces contradictoria, ¿no? Porque en Argentina seguimos, comiendo achuras, por ejemplo, chinchulines, etcétera, mollejas, etcétera, y finalmente hay cortes, o mejor dicho, achuras que se están perdiendo. Pensemos en el mondongo, pensemos en el seso, pensemos en los riñones, etcétera. ¿Por qué? Porque a los jóvenes no les interesan, porque están atraídos por otras cosas, por otros alimentos. Con respecto al tema grasa, ahí nos metieron en la cabeza que, con razón, que el aceite de oliva y un aceite de girasol orgánico es mucho mejor que la grasa de cerdo, y entonces vamos por eso. Cuando yo llegué a la Argentina hace 30 años atrás, yo decía que comía aceite de oliva y el cardiólogo me miraba con una cara de terror, decía que no, que yo tenía que tomar aceite de uvas, no sé si se acuerdan. Sí, es verdad. El aceite de uvas. Más verde era. Más verde. Entonces, las cosas cambian. Con respecto al tema de la grasa, sí, obviamente, si uno piensa en esa grasa del campo, no es fácil de encontrar, pero en los supermercados se vende la grasa tanto vacuna como porcina. Entonces, son productos que que van perdiendo su fuerza y se van metiendo otros. Piensen en las verdulerías. Una verdulería hace 25 años atrás tenía pocas cosas básicas. Hoy una verdulería, sobre todo en las grandes ciudades, tiene palta, lima, ajíes picantes, rúcula, por favor, rúcula. Ahora la radicchetta desapareció, el berro desapareció. Sí, por favor, todo es rúcula. Es deprimente la pizza con rúcula. Por favor, ¿cómo le ponen rúcula o ananá a una pizza? Déjate de jorobar. Estas son las cosas que cambian, son costumbres que cambian con las generaciones. Es una cuestión generacional. Cambian los vinos. Una cosa era tomar los vinos de hace 50 años atrás, o 20 años atrás, o 25 años atrás, y hoy tomar el vino es otra cosa. Porque los vinos son más cuidados, porque los vinos son más elegantes, porque los vinos son más equilibrados, porque hay toda una historia que se cuenta detrás de los vinos. Y el vino en Damajuana existe, sí, por supuesto que existe, pero tiene ya una connotación que sale de esa cosa familiar, artesanal, etcétera, y entró dentro de una connotación de un producto de baja calidad. Te voy a contar otra cosa, sí. Discúlpame, hoy, ¿no? O hace un tiempo, ¿dónde encontrás un sifón en una mesa? A mí de chica, me permitían, de adolescente, vino con soda. Sí, eso me permitían después de los 15. Pero digo, hoy en día, ¿dónde encuentro un sifón? Decí que está de nuevo de moda, pero el sifón no está más en la... explotaban, ¿te acordás que explotaban los sifones? No, pero decía, tenían como mala fama. Mala fama. Empezó a ser como peligroso tener un sifón. Claro. Era como tener un arma letal. Bueno, pero los sifones, por ejemplo, ahí también hubo una evolución, ¿no? Pasamos del sifón tradicional,
y pasamos al sifón con el capuchón y la válvula de plástico. Eso es un invento extraordinario, que eso se produjo en los años 90. Es un invento extraordinario de un argentino. Una fábrica que fabricás en tu casa soda. Eso es raro también, ¿eh? Bueno, pero no, eso después en algún momento se va a caer solo, creo, porque es un sistema muy caro. Entonces, bueno, quizás algunos se lo pueden permitir para tener también la satisfacción después. Es como el tema de la cápsula del café, ¿no? Es un poco esa la lógica. Pero es siempre el tiempo después que define quién se queda y quién se va. Y la verdad que los hechos demuestran que hay platos como, volviendo un poco al tema de la comida y de la receta, hay platos como la milanesa, que no hay manera de cambiarla. No. Hay especialidades como las empanadas, que en su formato, en sus recetas o combinaciones tradicionales, no hay manera de cambiarlas. Sí, están apareciendo empanadas un poco más complejas y eso me parece interesante porque la empanada es un embajador en un formato reducido. Logra reunir, es buenísimo, sí, es verdad. Logra reunir ingredientes de diferentes lugares y representar ese lugar a través de esos ingredientes en un formato práctico, chico, amistoso. Te agrego otro embajador, el choripán. Por ejemplo, ese también, imbatible. Entonces quiero decir, y después si empezamos a viajar en otros ámbitos del país que sean diferentes de lo de capital o de las grandes ciudades del país, es fácil darse cuenta que existen todavía muchos elementos vinculados a la gastronomía tradicional que quedan. Entonces me parece lindo aprovechar, disfrutar de las dos cosas, ¿no? Quizá cuando uno viaja, no sé, a Buenos Aires, Rosario, Mendoza, hoy en día con ese auge extraordinario que tuvo la ciudad vinculado al vino y a la gastronomía, Mar del Plata, Salta, Jujuy. Hoy en día, a diferencia de algunos años atrás, donde todo se concentró, toda la gastronomía se concentraba en Buenos Aires, hoy en día muchísimas ciudades y muchísimas provincias tienen por lo menos 1, 2, 3, 4 restaurantes de altísimo nivel, de alta categoría, donde los cocineros toman los productos tradicionales y del territorio y los presentan de una manera un poco más contemporánea. Y eso me parece lindo, me parece interesante, siempre y cuando no se hace como se hace hoy, en este momento en el mundo, donde todos somos japoneses, todos somos coreanos, todas las recetas pierden su identidad propia y se empiezan a interpretar utilizando técnicas de otros lugares, generando así una confusión total. Y entonces, bueno, pero si nuestros cocineros logran usar técnicas neutras y valorizan nuestros productos y nuestras tradiciones, me parece un ejercicio muy útil y necesario, porque no podemos quedar toda la vida con los platos, solamente con los platos tradicionales interpretados como se interpretaban hace 50, 60, 70 años atrás. Pietro, me parece que eso, sí. Mariano soy, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariano, muy bien. Gracias. Hablando de las costumbres y de las influencias, te quería preguntar, nos están visitando y quedándose a vivir muchos hermanos de Venezuela, de Colombia, y hay mucho auge de la arepa, de la empanada venezolana. ¿Vos crees La cachapa. ¿Vos crees que eso se está entremezclando y puede llegar a ser parte de nuestra tradición culinaria? ¿Cómo lo ves ese fenómeno? Con el tiempo va a pasar exactamente lo mismo, probablemente, que pasó con la cocina peruana. Okay. Quizás no tiene tanta fuerza desde el punto de vista culinario y gastronómico como la peruana, pero yo veo cada día más negocios especializados en productos venezolanos. Venezolanos. Sí, por ejemplo, el maíz, que es un producto, la harina de maíz, que nosotros no la usábamos para cocinar. Sin embargo, nosotros la usamos México, solamente para la polenta, claro. Y en una fabricada, elaborada de una manera diferente. Chicos, y el chipá, que está de moda, ahora en todos los lugares finos hay chipá. El chipá está teniendo un auge extraordinario. Entonces quiero decir, creo que se llama técnicamente la contaminación que llega desde otras culturas,
me parece que parte, digamos, de la evolución de la gastronomía. Piensen, no sé, todo el mundo, los italianos, yo soy italiano y lo digo sin ningún tipo de inconveniente, se adueñan del igual tomate. no lo podés disimular, Pietro. Anda. Está bien que sea domingo a la mañana, pero nos dimos cuenta. Se adueñan del tomate, ¿no? Dicen, no, el tomate nuestro, no, el tomate no es italiano, el tomate viene de otro lugar. Entonces quiero decir, la contaminación en la gastronomía, en la identidad culinaria de un país es normal. Piensen lo que pasó en Argentina. Primero, como decían los españoles, colonizadores, después todos los inmigrantes. Y ese es el esquema de nuestra cocina, donde se empezaron a fusionar varias cosas a lo largo del tiempo y sobre todo en épocas donde la comunicación era totalmente inexistente, ¿no? Porque piensen que, no sé, un inmigrante que llegó acá, no sé, en 1850 o 1890, ¿y dónde buscaba la información? ¿A quién se la mandaba? Era imposible, ese es el motivo por el cual algunas cosas de la comida, por ejemplo, italiana, acá quedaron cristalizadas, dentro de una idea que en Italia ya es considerada obsoleta. ¿Pero por qué? Porque esos procesos se generaron en tiempos donde la comunicación era totalmente diferente. Entonces, contaminación, comunicación, intercambio de ideas, etcétera, son parte de un proceso evolutivo donde la tradición, volvemos al tema inicial, no puede faltar nunca y tiene un rol muy importante. Pietro, tenemos que ir al informativo, pero me gusta Siempre. una frase que vos dijiste, un concepto, que es que la mejor forma de embajada, que el mejor diplomático, la mejor representante de la Argentina es la empanada. La empanada es un gran representante y el asado también. A veces cuesta decirlo porque el asado a nosotros un poco, no digo que nos cansó, pero para nosotros es una cosa normal. Pero si uno le pregunta a un extranjero, ¿qué te gustaría probar cuando venís a la Argentina? Y todo el mundo te dice asado. Y bueno, después cuando conocen la empanada se enamoran de la empanada y de otras comidas. Pero todo el mundo, todo el planeta tiene en la cabeza la idea de que Argentina es igual a asado. Es exactamente lo mismo. Así que bueno, pero tenemos que trabajarlo este concepto y mostrar que tenemos también muchísimas cosas más. Gracias, Pietro. No, gracias a ustedes y que tengan un gran día y sobre todo coman algo rico. Gracias igualmente.